Buenas noches, doctor. El día de hoy voy a hablar sobre el neoconstitucionalismo. Tomando mi investigación y como punto de introducción, tenemos que el neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que surgió a finales del siglo XX, marcando un cambio en la interpretación y la aplicación de las constituciones en el Ecuador. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la interpretación y aplicación de la Constitución del 2008. Este informe que preparé busca explorar un concepto del neoconstitucionalismo y su influencia en el sistema jurídico ecuatoriano. El neoconstitucionalismo representa una evolución en la interpretación y la aplicación del derecho constitucional, enfatizando así la centralidad de los derechos fundamentales, la justicia social y la participación ciudadana. Surgido como una respuesta a las limitaciones del constitucionalismo tradicional, esta corriente ha ganado relevancia en América Latina, incluido Ecuador, donde ha dejado una huella significativa en el sistema jurídico político. En el contexto ecuatoriano, el neoconstitucionalismo se ha manifestado con fuerza a raíz de la promulgación de la Constitución en el 2008, que introdujo un enfoque transformador y progresista en materia de derechos humanos, interculturalidad y plurinacionalidad y derechos de la naturaleza. Este nuevo marco constitucional ha marcado y generado debates, desafíos y oportunidades para la consolidación de un Estado de Derecho más inclusivo y democrático. Este informe se adentrará en el estudio del neoconstitucionalismo en el Ecuador, explorando su origen, principios fundamentales, impacto en el sistema jurídico y los retos que enfrenta su implementación a través de un análisis detallado. También se busca comprender cómo esta corriente jurídica ha influenciado en la interpretación en la aplicación de la Constitución ecuatoriana, así como su relevancia en el panorama jurídico y contemporáneo del país. Con este propósito se abordarán aspectos claves del neoconstitucionalismo en el Ecuador, proporcionando una visión integral que permite tener significado, alcance e implicaciones para el desarrollo del Estado de Derecho y justicia constitucional en el país. A continuación, como objetivos, he tomado en cuenta los siguientes: analizar los principales conceptos y teorías asociadas al neoconstitucionalismo. Como número 2, identificar características definitivas del neoconstitucionalismo en la comparación con paradigmas constitucionales anteriores. Como número 3, examinar el impacto del neoconstitucionalismo en la interpretación judicial y la protección de los derechos fundamentales. Siguiente, investigar la relación entre el neoconstitucionalismo y otros fenómenos jurídicos y sociales como el Estado de Derecho, la democracia constitucional y la globalización. Y por último, pero no menos importante, evaluar críticamente los desafíos y limitaciones del neoconstitucionalismo en la práctica jurídica y política. Entrando en el marco teórico, el neoconstitucionalismo en el Ecuador se refiere a una aplicación de principios constitucionales de una manera más amplia, dinámica, permitiendo una mayor protección de derechos fundamentales y una mayor participación ciudadana en el proceso judicial y político. El neoconstitucionalismo representa la evolución de la interpretación y aplicación del derecho constitucional, priorizando la protección de los derechos fundamentales, la justicia social y la participación ciudadana. En Ecuador, este enfoque ha adquirido una relevancia a partir de la promulgación de la Constitución del 2008, que introdujo un marco constitucional progresista y transformador. Este nuevo paradigma constitucional ha influido significativamente en el sistema jurídico ecuatoriano, generando debates, desafíos y oportunidades para la consolidación de un Estado de Derecho más inclusivo y democrático. La Constitución de 2008, inspirada en los principios del neoconstitucionalismo, establece un modelo de Estado que reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad y los derechos de la naturaleza, entre otros aspectos. Esta Carta Magna ha servido como base para la jurisprudencia constitucional y ha orientado decisiones de la Corte Constitucional, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y fomentando una interpretación constitucional dinámica y progresista en el país. Sin embargo, a pesar de los avances realizados, el neoconstitucionalismo en Ecuador enfrenta retos en su implementación y aplicación efectiva. Factores como resistencias institucionales, limitaciones de prácticas, tensiones políticas han obstaculizado su plena consolidación. Así, para superar estos desafíos es fundamental continuar con la formación y capacitación de operadores jurídicos, promover un diálogo constructivo entre diferentes actores sociales y políticos, fortalecer los mecanismos de control y garantía de los derechos constitucionales, con el fin de potenciar los beneficios del neoconstitucionalismo y asegurar su desarrollo sostenible en el Ecuador. Siguientemente, los orígenes y la evolución del neoconstitucionalismo surge como una reacción de formalismo legalista y al positivismo jurídico predominante en el siglo XX. Se inspira en corrientes filosóficas como el justnaturalismo y el garantismo jurídico.
así como experiencias históricas de violaciones de derechos humanos y crisis constitucionales. Su consolidación como paradigma constitucional se observa a partir desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la transición democrática entre países de América Latina y Europa. Sus principios fundamentales son una serie de principios y valores fundamentales que orientan una interpretación y aplicación del derecho constitucional. Entre estos principios está la supremacía de la Constitución, la eficacia de los derechos fundamentales en la interpretación conforme a la Constitución, la ponderación de intereses y la judicialización de la política. Estos principios reflejan una visión normativa y axiológica del derecho constitucional, enfocada en la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho. A continuación, unas críticas y desafíos que maneja el neoconstitucionalismo. A pesar de sus avances y logros, el neoconstitucionalismo enfrenta críticas y desafíos significativos. Entre las críticas más recurrentes se encuentra el riesgo a la judicialización excesiva, la falta de legitimidad democrática de los tribunales constitucionales y la insuficiencia de mecanismos de control y rendición de cuentas. Asimismo, se plantean desafíos relacionados con la implementación efectiva de los derechos fundamentales, la pluralidad cultural y la inclusión social en el marco del neoconstitucionalismo. Continuando, los fundamentos filosóficos y teóricos. El neoconstitucionalismo se fundamenta en una serie de principios filosóficos y teóricos, incluyendo la idea de supremacía de la Constitución, la primicia de los derechos fundamentales, el principio de reciprocidad y la interpretación conforme a la Constitución y la judicialización de la política. Así, estos principios se basan en corrientes de pensamiento como el justnaturalismo y el positivismo jurídico y la teoría de los derechos fundamentales. A continuación hablaré de las implicaciones jurídicas y políticas. El neoconstitucionalismo ha tenido profundas implicaciones en la práctica jurídica y política, tanto a nivel nacional como internacional. Ha fortalecido el Estado de Derecho, la protección de derechos humanos y también la democracia constitucional, al tiempo que ha generado debates sobre el equilibrio de poderes, la legitimidad democrática y límites de activismo judicial. Además, ha influenciado a la construcción de sistemas jurídicos regionales e internacionales, como la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En críticas y desafíos, a pesar de sus logros, el neoconstitucionalismo también enfrenta críticas y desafíos, incluyendo así la falta de legitimidad democrática de los jueces, la judicialización excesiva de la política, la inconsistencia en la aplicación de los principios constitucionales y la resistencia de ciertos actores políticos y sociales. Estas críticas plantean interrogantes sobre la sostenibilidad y la adecuación del neoconstitucionalismo en el largo plazo. En el apartado de discusión bibliográfica he tomado en cuenta que la literatura jurídica sobre el neoconstitucionalismo del Ecuador se destaca en la importancia de una interpretación constitucional que priorice los derechos fundamentales y la justicia social. Autores como Diego Falconi Travis y Ramiro Ávila Santamaría han analizado la influencia del neoconstitucionalismo en el sistema jurídico ecuatoriano, señalando sus ventajas y desafíos. El neoconstitucionalismo en Ecuador ha sido un objeto de análisis y debate. Literatura jurídica contemporánea. Sus autores, como Diego Falconi Traves y Ramiro Ávila Santamaría, han abordado este tema con distintas perspectivas, destacando así la importancia de una interpretación constitucional que priorice derechos fundamentales y justicia social. Se examina una influencia y los desafíos del neoconstitucionalismo en el sistema jurídico ecuatoriano, subrayando el potencial para promover un Estado de Derecho más inclusivo y democrático. Por otro lado, Ávila Santamaría, el constitucionalismo transformador de América Latina, ofrece una visión amplia del neoconstitucionalismo en la región, situado en la experiencia ecuatoriana en un contexto latinoamericano y reflexionando sobre sus implicaciones para la transformación constitucional y la justicia social. En el próximo libro de Lecciones de Derecho Constitucional, esta obra proporciona una introducción exhaustiva del derecho constitucional, abordando conceptos fundamentales, principios, teorías relevantes en el contexto del neoconstitucionalismo. Es probable que ofrezca una base sólida para comprender implicaciones jurídicas, políticas de este enfoque. La discusión sobre la argumentación jurídica dentro del marco del neoconstitucionalismo podría ser especialmente relevante para entender así cómo implican los principios constitucionales en la práctica jurídica. En el apartado de discusión bibliográfica he tomado en cuenta que la literatura jurídica sobre el neoconstitucionalismo del Ecuador se destaca en la importancia de una interpretación constitucional que priorice los derechos fundamentales y la justicia social. Autores como Diego Falconi Travis y Ramiro Ávila Santamaría han analizado la influencia del neoconstitucionalismo en el sistema jurídico ecuatoriano, señalando sus ventajas y desafíos. El neoconstitucionalismo en Ecuador ha sido un objeto de análisis y debate. Literatura jurídica contemporánea.
Sus autores, como Diego Falcón y Traves y Ramiro Ávila Santamaría, han abordado este tema con distintas perspectivas, destacando así la importancia de una interpretación constitucional que priorice derechos fundamentales y justicia social. Se examina una influencia y los desafíos del neoliberalismo en el sistema jurídico ecuatoriano, subrayando el potencial para promover un Estado de Derecho más inclusivo y democrático. Por otro lado, Ávila Santamaría, en el constitucionalismo transformador de América Latina, ofrece una visión amplia del neoconstitucionalismo en la región, situado en la experiencia ecuatoriana en un contexto latinoamericano y reflexionando sobre sus implicaciones para la transformación constitucional y la justicia social. En el próximo libro de Lecciones de Derecho Constitucional, esta obra proporciona una introducción exhaustiva del derecho constitucional, abordando conceptos fundamentales, principios, teorías relevantes en el contexto del neoconstitucionalismo. Es probable que ofrezca una base sólida para comprender implicaciones jurídicas, políticas de este enfoque. La discusión sobre la argumentación jurídica dentro del marco del neoconstitucionalismo podría ser especialmente relevante para entender así cómo implican los principios constitucionales en la práctica jurídica. Finalizando, como conclusiones tomé estos 6 puntos muy importantes, que serían: el neoconstitucionalismo ha tenido un impacto significativo en el sistema jurídico ecuatoriano, promoviendo una interpretación constitucional que prioriza los derechos fundamentales y la participación ciudadana. Como segundo punto, el neoconstitucionalismo ha marcado una transformación significativa en el sistema jurídico ecuatoriano, promoviendo una interpretación constitucional que enfatiza la protección de los derechos fundamentales, la justicia social y la participación ciudadana. A través de la Constitución del 2008 y la jurisprudencia constitucional, este enfoque ha contribuido a fortalecer el Estado de Derecho y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y democrática en el Ecuador. Como tercer punto, a pesar de los avances logrados, el neoconstitucionalismo en Ecuador enfrenta desafíos de su implementación y consolidación, incluyendo resistencias institucionales, limitaciones prácticas y tensiones políticas. En cuarto lugar, para asegurar su desarrollo sostenible y efectivo, es crucial continuar con la formación y capacitación de operadores jurídicos, así como promover un diálogo constructivo entre diferentes actores sociales y políticos, con el fin de superar los obstáculos y potenciar los beneficios del neoconstitucionalismo en el país. Como quinto punto, a pesar de sus avances, el neoconstitucionalismo también enfrenta desafíos y términos de implementación y aplicación efectiva de sus principios y la práctica judicial en la política. Y por último, pero no menos importante, es necesario continuar con la formación y capacitación de operadores jurídicos y actores políticos en el enfoque neoconstitucionalista para garantizar su consolidación y desarrollo en el Ecuador. Finalmente, con esto terminaría mi exposición sobre mi trabajo de investigación. Muchas gracias.